Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta formación catequética de la Comisión Diocesana para la Pastoral Social. En este día vamos a compartir un tema más. En esta ocasión será a partir de la palabra de Dios, reflexionar varios aspectos sociales de nuestra vida. Muy bien, vamos a comenzar pues compartiendo el material que se ha preparado para este momento. En este día se nos invita a cada uno de nosotros a reflexionar a la luz de la palabra de Dios esta parábola de las vírgenes prudentes y la preparación para la llegada del reino de Dios, como un signo de esta esperanza que cada uno de nosotros debemos de tener en nuestra vida cristiana. Vamos a comenzar eh, pues haciendo este enlace y el objetivo de este día. En enlace primeramente con el tema anterior, se ha visto que con la parucía se establecerá definitivamente, ¿no?, la soberanía divina en el mundo. Mientras la parucía llega, el cristiano está llamado a vivir expectante y en constante vigilancia. Esto nos ha quedado claro y esta vez este pasaje de la Escritura nos volverá a insistir esta actitud expectante. El cristiano no tiene que vivir muy confiado a su propia vida, a lo de que el mundo nos presenta, sino siempre la fe y la vida misma, ponerla en las manos de Dios. La parábola de las 10 vírgenes nos instruye acerca de la preparación para la llegada inminente del reino. En este taller reflexionaremos por medio de algunas pistas acerca de las enseñanzas y compromisos que surgen de la parábola. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es el objetivo de este momento? Bueno, descubrir en la parábola de las 10 vírgenes, que la llegada del reino implica para los cristianos una espera activa y exigente. Reflexionar también, actualizar y confrontar el contenido de la parábola de las 10 vírgenes como la preparación a la que estamos llamados los discípulos y misioneros de Cristo mientras estamos en esta vida. Entonces, pues, no olvidemos que es lo que hoy el Señor nos quiere llamar a través de su palabra, estar expectantes y como objetivo descubrir, ¿no?, esta espera activa y exigente de los cristianos, que no podemos, pues, quedarnos dormidos en nuestros intereses, en nuestra propia vida, sino que hacerle caso a la palabra de Dios. Bueno, ¿qué es lo que nos dice a grandes rasgos la parábola de las vírgenes prudentes? Lo estamos citando del Evangelio de San Mateo 25, versículos del 1 al 13. Bueno, la palabra sucede con el reino de los cielos, lo que aquellas 10 jóvenes que salieron con sus lámparas al encuentro del esposo. Aquí es lo que hay que resaltar, la importancia de esta palabra. ¿Qué es lo que sucede o cuáles son los elementos importantes? Bueno, 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Están las características de este grupo de mujeres. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite, mientras que las prudentes llevaron provisión de aceite junto con las lámparas. Como el esposo tardaba, les entró sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya llega el esposo, salgan a su encuentro. Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: préstenos de su aceite, que nuestras lámparas se apagan. Las prudentes respondieron: como no tendremos suficiente para nosotros y para ustedes, es mejor que vayan a los vendedores y lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras jóvenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: les aseguro que no las conozco. Por eso estén preparados, porque no saben ni el día ni la hora. A grandes rasgos, esta es la lectura
de la parábola de las vírgenes prudentes. Sobre todo aquí se resalta las prudentes. Eran 10, la mitad prudentes, las otras eran necias porque no fueron provisoras del aceite. Y al final la enseñanza de Cristo a la hora de poner el ejemplo de esta parábola. Por eso hay que estar preparados porque no se sabe en el día de la hora cómo llegó el esposo a esa boda. Frente a la necesidad de los cristianos, tenemos que vivir en permanente preparación al juicio y a la parucía, algo que ya decíamos en los objetivos al inicio. Esta parábola de las 10 jóvenes menciona detalles que subrayan lo inesperado del acontecimiento, también de gran importancia que tiene. Prepárense para tan grande acontecimiento, significa prevenir, estar dispuestos a hacer todo lo necesario para vivir en el amor de Dios y a los hermanos durante toda la vida. Principalmente, este tiene que ser el punto referencial. Si estamos en esta catequesis de pastoral social, pues nos implica esto reflexionar que hay que estar preparados. Pero estar preparados nos ayuda ¿a qué? A estar siempre atentos a las necesidades del amor de Dios, pero también las necesidades del prójimo, el amor al prójimo. Esta es una de las primeras reflexiones que podemos sacar a la luz de esta parábola. Sin embargo, vamos a meditar con algunas preguntas este momento de estas parábolas. Primeramente, se nos tiene que hablar, ¿no? Lo que se les invita a cada uno de ustedes es primeramente leer con atención el texto de Mateo que habíamos visto anteriormente. Aquí está, vuelvo a ponerlo. Y bueno, ubicar la parábola de Mateo en su contexto primeramente. ¿De qué se tratan los versículos inmediatos que le preceden, por ejemplo? ¿En qué sección está colocada? Hay que ver, ¿no? En dónde lo encontremos, qué texto está antes, qué texto está inmediatamente después, y reconocer la temática donde Mateo quiere insertar. Después, subrayar los detalles que se ofrece a la parábola. Por ejemplo, quiénes son los personajes, en qué consistió ser joven prudente o necia, dependiendo la lectura, a qué hora llega el esposo, por qué las vírgenes necias se quedaron fuera, a quién evoca la imagen del esposo. Evidentemente es a Cristo, pero tenemos que descubrirlo a la luz de nuestra reflexión. Por lo tanto, ¿qué dice la parábola? Hay que encontrar el mensaje de la parábola como tal. Después a lo mejor leer algunos comentarios de la Biblia referentes a esa cita y revisar las pistas de interpretación que en un momento se van a ofrecer en este mismo número, en esta intervención, en esta catequesis. Para la meditación es importante hacernos estas preguntas. ¿Qué te dice la parábola? Aquí aplica el mensaje de la parábola a la preparación a la que estamos llamados como discípulos misioneros del reino, principalmente. Esa es la meditación. ¿Qué te dice la parábola? En tu momento que estás viviendo, en la situación a lo mejor, en tu servicio que podrás dar a lo mejor a la iglesia, a tu parroquia, cómo aplicar este mensaje de la parábola. Después, para actualizar, hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Estamos preparados para recibir y anunciar el reino? ¿Cómo lo estamos haciendo? Porque si la parábola nos enseña que hay que estar en una actitud expectante, también esa actitud nos lleva a recibir este mensaje, pero anunciarlo. Anunciar para que todos los demás también vivan en consonancia. ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces podemos preguntarnos a cuál de las jóvenes nos parecemos en la actualidad, ya haciendo esta reflexión, a las necias o a las prudentes. Las necias que a lo mejor no vieron más allá, se confiaron, como decimos a veces con palabras muy coloquiales, o las prudentes que fueron previsoras, ya prevían lo que iba a suceder si se acababa el aceite. Ahora también la pregunta que podemos hacernos, ¿tomamos provisiones de más en esa tarea o hacemos el mínimo?
Una pregunta también muy importante que deberíamos hacernos. A veces para las cosas de Dios hacemos lo mínimo, el mínimo esfuerzo, el mínimo compromiso, o verdaderamente ponemos un empeño que es lo que necesita el servicio de Dios. ¿Qué empeño en nuestro vivir podría hacer que lleguemos más tarde? Es decir, ¿qué es lo que a veces nos puede distraer o a veces ponemos como más importante a cumplir la llamada de Dios? Es lo que nos hace llegar más tarde. Y cuando encontramos a Jesús, ¿nos apresuramos a salir a su encuentro o nos caracteriza la lentitud? Cuando encontramos al Maestro, cuando verdaderamente está su palabra, llegamos con esa actitud pronta o vamos despacio. A lo mejor hay otras cosas más interesantes, o a lo mejor la misma pereza, una pereza espiritual, una tibieza espiritual nos lleva a llevarnos o a ir con Jesús algo lento. Ahora ilustra con una experiencia actual el mensaje de la parábola, que es lo que también se nos invita. Y también hacernos un compromiso. ¿A dónde te lleva la parábola? ¿A qué me lleva? Si ya he reflexionado los momentos y me he identificado con alguna de estas vírgenes, ya sea las prudentes, ya sean las necias, bueno, ¿a qué me lleva un compromiso? Hay que establecer aquí un compromiso que te lleve a hacer vida su mensaje. En concreto, hacernos ese propósito. Verdaderamente, si me identifico con aquellas necias, en concreto, ¿a qué me propongo en mi vida? Después, es un momento también para que podamos hacer una oración, un diálogo con Dios a la luz del mensaje de la parábola. Entonces se les invita a que preparen una oración de acuerdo a lo que la parábola haya despertado en ustedes. Los pasos muy similares a lo que se hacemos en la iglesia, la lección divina, y es el momento de orar. A la luz de lo reflexionado, a la luz del mismo compromiso que nosotros tenemos, ¿qué es lo que nos hace decir? La palabra, la reflexión, la meditación hacia Dios. Yo creo que en un primer momento es pedir perdón por aquellas faltas que a veces cometemos, por no ser prontos a la escucha de la palabra, etcétera. Pero después agradecer y por qué no pedirle su gracia para que siempre seamos los previsores ante las cosas y estar siempre esperando el reino de los cielos. Entonces, es un momento muy importante que se nos invita a cada uno de nosotros. También podemos nosotros pues comparar o ver esto, ¿no? Las pistas para interpretar la parábola. Bueno, ¿qué pistas encontramos para la parábola? Bueno, en primer momento el contexto. ¿Qué significa el cortejo de los novios? Hay que dar una mirada al modo como se celebraban los matrimonios judíos, ¿no? Podríamos ayudar a comprender el ambiente de la parábola. Las familias de los futuros esposos tenían que ponerse de acuerdo sobre el lugar o qué es lo que se tenía que dar. Una vez hecho esto, se decidía la fecha de la boda y empezaban los preparativos. Antes del banquete había que afinar las últimas cuestiones de la dote, por lo que el esposo iba con su familia a buscar a su casa a la futura esposa, etcétera. Se organizaba un cortejo que acompañaban a los esposos a la sala del banquete y en la casa del esposo casi siempre. Se dice que en el oriente no había un horario preciso para la ceremonia. Los preparativos del banquete y el mismo cortejo podían prolongarse durante mucho tiempo, de modo que nadie sabía exactamente a qué hora se podía empezar la fiesta. El banquete duraba en general una semana. Por eso de ahí, de que las previsoras, las vírgenes que forman parte del cortejo, pues era un tiempo. Por eso era la importancia de la previsión. Pero a veces también está la gran tentación de confiarnos en la vida. Los invitados a las bodas judías de los tiempos de Jesús, ¿quién eran? Por razones sociales, era obligatorio invitar a los miembros de las dos familias, amigos, los amigos de los amigos,
y casi todo el pueblo, cuando los esposos habían entrado con los invitados, se cerraba ya la puerta con la finalidad de impedir que bandidos se mezclaran entre los invitados. Por eso ahí está muy, pues asalta a la luz de esta palabra que se cierra, ¿no? Se cerró precisamente la puerta y después llegan las vírgenes necias. ¿Cuál es la instrucción que Jesús da a sus discípulos con esta parábola? Bueno, esta parábola de las 10 vírgenes se encuentra solo en Mateo. Esta es parte de la enseñanza que tiene que ver con el fin de los tiempos que Jesús dirige a sus discípulos en privado. Entonces, es una parábola que nos hace referencia a lo último, al final de los tiempos. La importancia de estar preparados es lo que, pues, la palabra principalmente nos ayuda a todos nosotros a reflexionar. La parábola de las 10 jóvenes insiste en la importancia de estar preparados. Los detalles ponen de manifiesto lo inesperado de la llegada, ¿no? Dice que a medianoche, y la importancia del asunto. La diferencia de unas jóvenes con otras no es si se duermen o no, sino la responsabilidad que ellas tienen de preparar el aceite necesario para abastecerse sus lámparas y poder así acompañar al esposo en el cortejo que ya se mencionaba anteriormente. Se trata de un aceite que no es posible compartir porque la cuestión es reconocer al esposo y sobre todo también la falta de la previsión. La parábola, por lo tanto, ofrece un llamado a los discípulos de Jesús a vivir un amor personal y lograr un trato íntimo con el Señor que permita reconocerlo. Esta preparación no se puede improvisar, tiene que ser preparado. No podemos improvisar ese encuentro, ese trato con el Señor Jesucristo, sino hay que prepararlo. ¿Qué hay de esas vírgenes previsoras? Las vírgenes sensatas previeron lo que podía suceder. Se plantearon la pregunta, imaginaron lo que podía suceder. Se preocuparon por haber frente a las eventualidades. En otras palabras, su pensamiento estaba centrado en la idea de participar en las bodas y no repararon ni energías ni en previsiones para estar a la altura de su tarea. De este modo, participaban ya en las bodas desde el comienzo. Esa es la actitud de las vírgenes previsoras. No, su pensamiento estaba en lo que debe de ser. A veces eso sucede en nuestra vida, pensamos muchas cosas, las circunstancias nos hacen pensar tantas cosas que a veces perdemos de vista lo más importante que está Dios en nuestro corazón y la preparación. Las vírgenes necias se preocupan de lo mínimo. Las vírgenes necias, al contrario, no pusieron la expectativa del esposo como su idea central. Solo cumplieron el deber de estar ahí, un poco más y ya. Aseguraron el mínimo, tranquilizaron su conciencia, como muchas veces nos sucede a nosotros en la vida, y no pensaron en más, algo más que se podía realizar. Algo parecido ocurrió, si ustedes recuerdan, con la parábola de los talentos. También aquel que se le dio un talento, tuvo miedo, lo fue y lo enterró, mas no lo puso en el banco para que produciera frutos. Por lo tanto, queridos hermanos, este momento, que es un momento con estas líneas que acabo de dar, pues sea un momento importante para realizar esta reflexión de la parábola de las vírgenes prudentes. Como decíamos al inicio, reflexionar, actualizar y confrontar el contenido de esta parábola, ¿no? Como la preparación que estamos llamados a hacer como discípulos misioneros mientras estamos en vida, pero también ver cómo nos estamos preparando para darle lugar a todos los demás. Pues queridos hermanos, ojalá que sea elementos que les sirvan a todos ustedes los que siguen fielmente, ojalá que sean varios que nos sigan en estas pautas, en estas reflexiones y principalmente veamos los frutos. Hoy el Señor nos invita a ser previsores, a ser prudentes, a buscar siempre su reino, a ser discípulos misioneros expectantes, saber lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. No se les olvide a la luz de la palabra que lo tengan buscándolo en su propia Sagrada Escritura
hacer un momento de oración donde pidamos perdón, agradezcamos y pidamos también que siempre el Señor nos dé su gracia para estar siempre en su vida, Él en la nuestra, y siempre esa gracia nos haga reconocerlo como nuestro Dios y Señor. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí está el correo y también la página de Facebook, Pastoral Social Ecatepec. En esta semana se ha podido realizar esta jornada contra la violencia, contra la paz, para que nos hayan seguido y habrá a lo largo del año más elementos para nuestra reflexión personal. Les agradecemos a todos ustedes por seguir estas reflexiones, estos momentos de compartir y pues que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y que el Señor les conceda siempre la luz, la paz. Dios los bendiga a todos.